En 1857, todas las compañías del ejército de la Compañía de Comercio de las Indias Orientales estaban en abierta rebelión. Miles de hombres se volvieron contra sus oficiales británicos y masacraron a cientos de civiles británicos. Una vez que finalmente se sofocó el motín, la poderosa Compañía de Comercio de las Indias Orientales fue despojada de sus posesiones en la India y el gobierno británico tomó el control del subcontinente. En el video de hoy cubriremos el ascenso y la caída de la Compañía de Comercio de las Indias Orientales y los factores que fomentaron el motín y los sangrientos acontecimientos que darían forma al Raj británico. A partir de mediados del siglo XVIII, un vasto reclutamiento llevó a la creación de tres grandes ejércitos de la compañía: los ejércitos de Bombay, Madrás y Bengala. El principal objetivo de estas fuerzas era combatir a las fuerzas francesas estacionadas en la India. Muchos jóvenes oficiales británicos obtuvieron reconocimiento por primera vez mientras servían junto a los soldados de la compañía, siendo un ejemplo notable Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington. En 1757, las fuerzas británicas lograron derrotar al Nawab de Bengala, respaldado por los franceses, instalando a un nuevo Nawab que era favorable a la Compañía de Comercio de las Indias Orientales. Bengala y su riqueza estaban ahora bajo el control directo de la compañía, presumiendo el ejército más grande de los tres ejércitos de la compañía. A principios de 1800, el ejército contaba con más de 250,000 de efectivos. Los factores pueden dividirse en dos grupos principales: las condiciones materiales de los soldados y la amenaza percibida que representaba la compañía para la forma de vida india. Los soldados del ejército de Bengala a menudo vivían en chozas de barro y paja que ellos mismos tenían que construir. Muchos de los soldados jóvenes y competentes se encontraban estancados en un rango bajo, ya que los ascensos se basaban en el tiempo de servicio. Los suboficiales mayores a menudo no querían dejar el ejército, ya que normalmente solo terminaban con una pensión bastante pequeña a pesar del tiempo de servicio. Y no se les permitía ascender por encima del rango de sargento. Los ejércitos de la Compañía de las Indias Orientales eran un símbolo importante del poder de la compañía, tanto sobre el subcontinente como sobre su gente. Los soldados eran entrenados en los métodos europeos de hacer la guerra, que demostraron ser efectivos contra los ejércitos nativos de la India. Muy a menudo, las fuerzas de la compañía se desplegaban junto con los ejércitos pertenecientes a los estados principescos de la India. Estas eran regiones semiautónomas que tenían vínculos estrechos con la compañía, pero no estaban bajo su control. A través del comercio y prestando su fuerza, la Compañía de las Indias Orientales ejercía una gran influencia sobre gran parte de la India. Además, la compañía comenzaría a adquirir territorio mediante lo que se conoce como la doctrina de la caducidad. Aquí es donde, si un líder de un estado principesco fallecía sin un heredero biológico masculino, la compañía reclamaba el dominio sobre la tierra. Esto contradecía directamente la práctica habitual india, donde tales gobernantes nombraban a sus propios sucesores, lo cual no tenía que seguir la línea patrilineal europea preferida por la compañía. Bajo el mandato de James Ramsay como gobernador general, nada menos que 7 estados importantes fueron adquiridos de esta manera entre 1848 y 1854. Con estas circunstancias, muchos de los soldados creían que los británicos estaban en proceso de eliminar tradiciones y planeando convertir a la población al cristianismo. El ejemplo clave que a menudo se da de esta creencia es la entrega de los rifles Enfield y los nuevos cartuchos que los acompañaban. Estos rifles se introdujeron por primera vez en 1853, 4 años antes del inicio del motín. Aunque no hubo quejas en los primeros años, la Compañía de las Indias Orientales, en Londres, no tomó en serio ninguna sugerencia de que el origen de la grasa, es decir, de cerdo o de res, pudiera ofender a los indios. Como el cartucho tenía que ser mordido para poder usarse, cualquier soldado hindú o musulmán estaría contraviniendo su fe. En enero de 1857, la grasa utilizada en el cartucho iba a ser cambiada.
En su lugar, a los soldados se les darían cartuchos sin engrasar para que pudieran usar cualquier grasa que desearan. Pero entonces comenzó a circular un rumor de que el propio papel contenía productos animales prohibidos y que las raciones de harina contenían huesos molidos de cerdos y vacas. Se considera ampliamente que los cartuchos fueron un factor clave para el motín, pero esto podría verse, en cambio, como un síntoma de la creciente desconfianza hacia la compañía, o como la gota que derramó el vaso. De cualquier manera, el motín ocurrió poco después. Lo que se considera el primer caso de motín se atribuye a las acciones de Mughal Pandey, un cipayo del ejército de Bengala. El 29 de marzo de 1857, Pandey tomó su rifle y estaba instando a sus compañeros de infantería a rebelarse contra las injusticias de la Compañía de las Indias Orientales. Una de ellas era que los cartuchos convertirían a los cipayos en infieles. Un oficial británico llamado Teniente Baer fue informado y se dispuso a lidiar con el disturbio. A Baer le dispararon y lo cortaron con una espada talwar, mientras más oficiales británicos se unían a la refriega. Mientras algunos cipayos intentaban detener a Pandey, muchos observaban la pelea entre los cipayos y los oficiales. Algunos incluso atacaron a los oficiales y ordenaron que liberaran a Pandey. Pandey al final se disparó a sí mismo, pero sobrevivió a la herida de bala. Fue juzgado y ejecutado en la horca el 21 de abril de 1857. A medida que se difundió la noticia de las acciones de Pandey, cada vez más regimientos se amotinaron. El 24 de abril, en Meerut, un grupo de cipayos de la tercera unidad de caballería ligera de Bengala se negó a usar los ahora infames cartuchos durante un ejercicio de tiro. Los soldados fueron condenados a trabajos forzados y prisión, y toda la compañía tuvo que presenciar cómo los soldados rebeldes eran despojados ceremonialmente de sus rangos y uniformes antes de ser enviados a sus celdas. Al día siguiente, los cipayos encarcelados fueron liberados de la cárcel y los arsenales fueron saqueados. En la masacre, alrededor de 20 civiles británicos, incluidos 8 niños, fueron asesinados. Alrededor de 50 civiles indios fueron asesinados, muchos de ellos mientras intentaban ocultar a sus empleadores de los rebeldes. Muchos de estos soldados se dirigieron a Delhi para continuar la rebelión, a menudo obteniendo el apoyo de civiles indios mientras buscaban recuperar la India. En Delhi, los soldados solicitaron la ayuda de Bahadur Zafar, el anciano y en gran parte impotente gobernante mogol de la ciudad. Para este momento, soldados de otros regimientos ya se habían reunido para pedirle a Zafar que los ayudara a derrotar a la Compañía de las Indias Orientales. Los soldados, en su mayoría hindúes y musulmanes, creían que la neutralidad de Zafar respecto a las religiones y su influencia ayudarían a su causa. Al final, Zafar escuchó a los cipayos y aceptó, aunque algo a regañadientes, actuar como líder del motín. Con Zafar como líder, regimientos enteros de soldados bengalíes se unieron a los cipayos o se negaron a actuar contra los amotinados. El 11 de mayo, los oficiales británicos, a cargo del arsenal de la ciudad, intentaron luchar contra los cipayos. Temiendo que el enorme arsenal de pólvora y armas cayera en manos de los rebeldes, lo volaron, y la explosión resultante mató a muchos en las calles cercanas. Los soldados británicos, que aún estaban en la ciudad, fueron capturados y asesinados. Después de que Delhi fue tomada, muchas ciudades cayeron ante el creciente motín, ansiosas por liberarse del dominio británico. Los rebeldes llevaron a cabo masacres de civiles británicos, desatando años de resentimiento. En la ciudad de Kumpo, la ciudad fue sitiada por los amotinados y su comandante era el general Hugh Wheeler. El general esperaba contar con el apoyo de un líder local llamado Saheb Peshwa el segundo. Saheb fue una de las víctimas de la doctrina de caducidad. Según el testamento de su padre adoptivo, Saheb era el presunto heredero al trono. Además, habría heredado la pensión de su padre adoptivo, de alrededor de 800,000 libras al año de la Compañía de las Indias Orientales. Sin embargo, después de la muerte de su padre, la compañía se negó a otorgarle la pensión, argumentando que no era su hijo biológico.
En lugar de ponerse del lado de los británicos, Saheb asumió el mando de los rebeldes. En la última semana de junio, Wheeler aceptó rendirse ya que no había suficientes suministros para un asedio prolongado. La condición de rendición del general Wheeler era que a los soldados, mujeres y niños se les diera un paso seguro fuera de la ciudad. Saheb aceptó esto y el 27 de junio los británicos subieron a los botes que los llevarían a un lugar seguro. Sin embargo, fueron atacados por soldados rebeldes. Los botes fueron incendiados y la mayoría de los hombres fueron asesinados, incluido el general Wheeler. El destino de las mujeres y los niños, según W. Joel Shepard, fue el siguiente. Cuando todos los molinos habían sido pasados por la espada, la caballería dio la orden de cesar el fuego, y las pobres mujeres y niños que sobrevivieron fueron sacados del río y reunidos en la orilla. Muchos de ellos estaban heridos por balas y cortes de espada. Sus vestidos estaban mojados y llenos de lodo y sangre. Luego se les ordenó entregar cualquier objeto de valor que pudieran haber escondido entre sus pertenencias. Los que sobrevivieron al ataque fueron llevados a un edificio llamado Vivaja, que se traduce aproximadamente como la casa de las damas. Las condiciones allí eran malas, lo que significaba que las aproximadamente 200 mujeres y niños que estaban cautivos enfermaban y muchos morían de disentería o cólera como resultado de las condiciones insalubres. Cuando quedó claro que los británicos estaban a punto de recuperar la ciudad, Saheb ordenó que las mujeres y los niños restantes fueran asesinados. Inicialmente, los rebeldes se negaron a cumplir las órdenes de disparar contra la casa para matar a las mujeres y los niños. Pero un escuadrón de ejecución, dirigido por el guardaespaldas de Saheb, entró al edificio y mató metódicamente a los prisioneros con espadas, cuchillos y hachas. Los muertos y los moribundos fueron desnudados, mutilados y arrojados a un pozo. Los soldados británicos que descubrieron los cuerpos ahora estaban ansiosos por impartir justicia retributiva contra los rebeldes. Las historias de la masacre llegaron al público británico, que estaba ansioso de que el terror fuera respondido con terror, que la barbarie fuera respondida con barbarie. La ciudad fue retomada el 16 de julio y los cipayos rebeldes fueron arrestados. Luego, los británicos obligaron a sus prisioneros a limpiar la sangre del suelo de la estación de Bilbao y los hicieron limpiarla con la lengua. Se erigió una serie de horcas junto al pozo donde se arrojaron los cuerpos para que los rebeldes murieran a la vista de su propia masacre. Algunos amotinados fueron atados sobre los cañones y luego los cañones fueron disparados, un castigo de los días del Imperio Mogol que fue adoptado por los británicos. Saheb nunca fue encontrado y muchos creen que huyó a Nepal. Los británicos finalmente pudieron lanzar contraataques y retomar las ciudades que habían sido tomadas por los rebeldes. La región de Punjab y su población mayoritariamente Sikh no simpatizaban con el dominio mogol debido a la opresión previa. Aunque algunos cipayos de Punjab se amotinaron, muchos fueron directamente a Delhi y se unieron a otros rebeldes. Sin embargo, muchos de los amotinados fueron capturados y arrestados o asesinados por las fuerzas de la compañía leales a los británicos. Además de los soldados regulares, se convocó a milicias mal entrenadas de la comunidad Sikh y la comunidad Pastún para unirse a la lucha, sumándose más de 30.000 a la causa. El hecho de que los británicos controlaran el Punjab, teniendo una base segura y soldados en los que podían confiar para no rebelarse, resultó ser vital, ya que las tropas Sijot fueron en gran parte responsables de retomar Delhi. A medida que las ciudades eran recuperadas, las fuerzas británicas llevaban a cabo su sangrienta venganza. Se dieron órdenes de no tomar prisioneros. A menudo no se hacía distinción entre los amotinados o los civiles atrapados en la guerra. Un joven oficial involucrado en los esfuerzos por recuperar Delhi se llamaba Edward Bilbard. Eduardo había perdido a la mayor parte de su familia en la masacre. Él dijo: las órdenes eran disparar a cada alma. Fue literalmente un asesinato. He visto muchas escenas sangrientas y horribles últimamente, pero como la que presencié ayer, rezo para no volver a verla nunca. A todas las mujeres se les perdonó la vida,
Pero sus gritos, al ver a sus esposos e hijos ser masacrados, fueron sumamente dolorosos. Dios sabe que no siento lástima, pero cuando traen a un anciano de barba canosa y lo fusilan ante tus propios ojos, creo que el corazón de ese hombre debe ser muy duro para mirar eso con indiferencia. Cualquier cipayos de un regimiento que se hubiera amotinado y que no pudiera dar una explicación adecuada de sus acciones debía ser ahorcado. Sin embargo, el asesinato de civiles era algo demasiado común. En un distrito de Delhi, alrededor de 1.400 civiles desarmados fueron asesinados con espada y bayoneta. Aquellos sospechosos de tener vínculos con los amotinados enfrentaban torturas horribles, como la aplicación de polvo de chile en los ojos de los prisioneros. Finalmente, en 1858, los británicos recuperaron el control del subcontinente. Uno de los primeros problemas que se abordaron fue la reorganización de los ejércitos de la compañía. Habría una guarnición permanente de tropas del ejército británico sirviendo únicamente en la India. Para evitar que los soldados indios se rebelaran de nuevo, dos innovaciones eran esenciales. La proporción de tropas nativas respecto a las británicas no debía permitirse que excediera de 2-1, y la artillería debía estar casi exclusivamente en manos de las fuerzas de la corona. Solo en el ejército de Bengala, el número de regimientos de infantería indios y la cantidad de hombres en cada uno se redujo de 146 a solo 72. Para 1861, había alrededor de 70.000 soldados británicos en comparación con 135.000 soldados indios. Además, se implementaron reformas como un mejor acceso a ascensos para evitar cualquier otra privación de derechos de sus soldados. Finalmente, estaba el efecto del motín en la población civil de la India. La sociedad tradicional y aquellos considerados los legítimos gobernantes de la India habían protestado contra la influencia extranjera de los británicos y habían fracasado. A partir de este momento, toda esperanza sería de revivir las costumbres anteriores a la ocupación europea se desvaneció. De un sistema de clases británico surgió una fuerte clase media india, con un elevado sentido del nacionalismo indio, que pronto impulsaría sus propios objetivos y a menudo vería a los británicos como un socio potencial, aunque buscaría reemplazarlos gradualmente. Al final de la rebelión, alrededor de 6.000 de los 40.000 británicos que vivían en la India habían muerto, ya sea en los combates, por enfermedades o asesinados en las masacres llevadas a cabo por los rebeldes. Muchos más cipayos leales a los británicos perecieron durante el conflicto, y se cree que esto asciende a decenas de miles. Muchos miles más de cipayos rebeldes fueron asesinados o ejecutados tras la represión del motín. Se cree que entre 500.000 y 1.000.000 de indios murieron como resultado del motín. Muchos murieron, ya fuera a manos de soldados británicos vengativos o en una serie de hambrunas que azotaron las regiones afectadas. Después de que la rebelión fue sofocada, el gobierno británico promulgó la Ley de Gobierno de la India de 1858 que despojó a la Compañía de las Indias Orientales de su control sobre la India. Mientras que la infraestructura establecida por la compañía permanecería, el gobierno británico formó las colonias indias. Además, la reina Victoria emitió un decreto en el que sus nuevos súbditos debían recibir derechos y protecciones similares a los que disfrutaban los demás súbditos del Imperio Británico. El levantamiento le dio al gobierno británico la oportunidad perfecta para tomar el control de la India. El motín indio de 1857 fue el resultado del temor de las poblaciones indias a un dominio completo por parte de los británicos. Había un temor real entre los cipayos indios de que su cultura, religión y tradiciones fueran desplazadas. No hay duda de que las atrocidades fueron cometidas tanto por los cipayos rebeldes como por los británicos. Los artículos de noticias y libros publicados en Gran Bretaña retrataban las acciones de los cipayos como bárbaras y las contrastaban con las hazañas heroicas de los oficiales británicos, cuya propia barbarie era elogiada como aceptable y justa. Cuando el movimiento de independencia de la India ganó apoyo, el motín y las rebeliones de 1857 fueron vistos como una batalla temprana por la independencia,
y personas como Pandey fueron consideradas héroes nacionales. No sería sino hasta 1947 que la India obtendría su independencia, que es otra historia sangrienta para otro día. El motín debe ser recordado como uno de los primeros intentos, en gran medida unificados, para expulsar a los británicos de la India. Sin embargo, es importante recordar que muchos indios, especialmente los de Punjab, apoyaron a los británicos. Es una historia amplia y compleja, y les animo a que lean más sobre el tema. Es importante mirar nuestra historia colectiva y los ciclos de violencia que siguen impulsando atrocidad tras atrocidad, y recordar a aquellos que fueron asesinados innecesariamente por venganzas mezquinas.